Así que he resumido para hoy esto. Primero, las patologías más comunes. No es manejo, pues si vamos a hablar de manejo, vamos a llevar más tiempo, sino más o menos que ya está determinado hace décadas, ¿no? ¿Cuáles son las patologías en general en el Perú en consulta ambulatoria más frecuente? Y obviamente eso es lo que tienen que aprender. O sea, llegar al ser un, llegar a ser médicos sabiendo eso, sí o sí, ¿no? Lamentablemente es una crítica que he hecho bastante en varias grabaciones. Es lo contrario, es lo que menos se enseña en las universidades. El segundo punto es una pregunta así tal cual que pusieron, ¿no? ¿Qué cosas llevar al servicio? El tercero, que también es algo que aún con los talleres de comunicación, cada escenario es distinto. Por ahí les voy a poner algunos tips para al menos lo que considero yo cómo enfrentar estos temas de dificultad en la comunicación. Otro punto es la salud mental. Es muy importante lo que ya les dije, el certificado de función y las experiencias en el salón. Voy a comenzar con una pregunta, pero, solo respondan por favor los que no han hecho serums todavía. Ya, estos son los resultados. Nadie ha marcado infección por COVID, tampoco infección urinaria y tampoco asma bronquial. Les voy a mostrar algunas estadísticas del MINSA sobre esto, pero hay algunos temas que sí los quiero aprovechar acá de comentar y por eso les puse específicamente esas alternativas. Y esto sí les va a servir no solo para el serum, sino en general para cualquier atención médica. Uno es que el tema de la lumbalgia mecánica es una consulta frecuente, quizá no la más frecuente, pero diría yo que es la causa más frecuente de consulta de dolor. A pesar que en las estadísticas no estén como tal, pero mi hipótesis es que la lumbalgia mecánica está metida en el código N39.0. ¿Cuál es ese código? Es la infección urinaria. ¿Y por qué les digo código CIE-10? Porque las estadísticas se manejan por el CIE-10, ¿no? Por código de CIE-10. Entonces, lamentablemente a muchos pacientes que llegan con lumbalgia bilateral, sin fiebre, muchas veces sin síntomas urinarios, o a veces con síntomas urinarios, pero de otro tipo, ¿no? Tipo una vaginitis infecciosa o una vaginitis atrófica, dependiendo si son mujeres más jóvenes o mayores, pero vienen por lumbalgia. La paciente tenía el dolor lumbar, pero como le tomaron un examen de orina y salió contaminado y salió infección, o a veces hasta negativo, pero como tiene lumbalgia, y como le hacen el PPL, entre comillas, y la paciente tiene dolor, le pone infección urinaria como diagnóstico, pero al final era una lumbalgia mecánica. Y el problema es el diagnóstico, que no estuvo bien hecho. Ya, va a tomar antibióticos y quizás por efecto placebo o porque la paciente tomó otro analgésico o mejoró el dolor, pero nunca fue una infección urinaria, sino fue una lumbalgia mecánica. Entonces, ese, diría yo, esa estadística de lumbalgia mecánica no es real, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que encuentren como una patología frecuente de lumbalgia mecánica. El otro punto es el asma bronquial. Yo hice mi serum en Ancash o Amba, no sé si conocerán la ciudad o por nombre, aunque sea. Es Sierra, ¿no? A 8 horas de Huaraz hacia adentro, pasando la cordillera. Me llamaba la atención que varios pacientes tenían ya síntomas de resfrío, ¿no? Pero también tenían tos, ¿no? Y una tos que se continuaba, se alargaba. Ya, una gripe, en esa época no había COVID, ¿no? O influenza o resfrío común, máximo debe durarte de niños a adultos 7 días, pues, ¿no? No debe continuar. Sin embargo, había pacientes que o llegaban ya después de una infección respiratoria por 7 días tosiendo, o ya yo los veía a los 3, 4, 5 días, los trataba como una resfrío común o influenza, pero volvían porque tenían tos, ya no tenían quizás rinorrea, dolor de garganta o fiebre, pero estaban con tos. Entonces me llamó la atención porque algunos, inclusive en esa época, había una guía del MINSA que decía que cumplían como criterios de neumonía, pero en realidad no lucían como neumonía, ¿no? La tos era seca o con expectoración blanquecina, y ocultándoles, no se ocultaban crépitos, pero sí roscantes o expiración prolongada y a veces sibilantes. Y el paciente no tenía antecedentes de asma, y estamos hablando de altura, de la sierra, clima seco. Entonces encontré ahí un flujómetro, que nunca lo había usado, nunca lo había visto, mejor dicho, ¿no? Busqué en internet y para qué es esto, lo empecé a usar y empecé a hacer pruebas tipo espirometría, pero con el flujómetro. Y varios pacientes mejoraban con salbutamol. Me refiero a estos pacientes que tenían tos, ¿no? Por infección respiratoria. Estoy hablando del 2002 que hice.
Flixerum, y les daba tratamiento para asma, ninguno tenía antecedente de asma. El clásico concepto ya mito que en la sierra no hay asma. Y nuevamente, no solo síntomas, no solo clínicas, sino la flujometría mejoraba, el flujo expiratorio pico. Y eso lo pude publicar, si me puede buscar eso, fueron mis primeras publicaciones después de la tesis, ¿no? Y después ya algunas guías empezando a leer asma, porque no solamente me interesó ahí el tema del asma, sino yo justo debuté con asma en el 2000 en el internado. Yo no sabía que tenía asma hasta que vino una crisis. Obviamente en la adolescencia, en la niñez aparece y en la adolescencia desaparece y luego puede aparecer de adulto, ¿no? Y ya pues ahí me interesó el tema y empecé a leer y empecé a leer. Y ya en alguna guía, no me acuerdo qué año, el GINA, empezó ya a decir, ¿no? Un paciente, hay que sospechar asma si los síntomas respiratorios pasan más de una semana o 2 semanas. Entonces, ¿a qué voy? Y fue una de las recomendaciones de uno de esos artículos que hice, fue que ya traten como influenza o resfriado común, ya si el paciente, algunos hasta le dan antibióticos, pero si no mejora, no es que tienen que darles ceftriaxona, meropenem, o sea, me refiero si sigue con todo. Piensen en que si sigue con todo después de una infección respiratoria, puede ser asma. No siempre van a tener espirometría, no siempre van a tener flujómetro, pero lo que pueden hacer, si tienen la sospecha. Otro signo que ya después lo aprendí de residente de obstrucción bronquial es la expiración prolongada, ¿no? Pero roncantes es un síntoma de obstrucción bronquial. Los sibilantes aparecen cuando hay esfuerzo respiratorio, pero a veces pueden no estar, ¿no? De hecho, que no tenga sibilantes no descarta que tenga obstrucción bronquial. El otro punto es el COVID, ¿no? Las estadísticas de COVID ya casi no hay, pero eso es entre comillas, porque ahora el COVID es como una gripe, ¿no? Porque antes no se decía, ¿no? Oh, pues acaso yo tengo influenza. Todos dicen gripe y no se evidenciaba si es influenza A o es influenza B, si es rinovirus, si es coronavirus 1, si es sincitial respiratorio, etcétera, ¿no? A todos le llaman gripe. Obviamente la influenza es más, por decirlo así, sintomática o grave o puede agravarse que un rinovirus, pero a todos le dicen gripe. ¿Y por qué? Porque a ninguno le toman un PCR para influenza A o para influenza B o para influenza A, para influenza B u otro virus respiratorio. Lo único que llaman es gripe. Y ahora tampoco se toma ni siquiera antígeno para COVID. Y la única forma de saber que alguien tiene influenza es tomando un PCR para influenza y sale positivo o negativo. Y eso, ¿no? También depende del tiempo de enfermedad. Entonces, el hecho que no haya pruebas positivas para COVID no significa que no haya COVID. La ventaja respecto al 2020 y 2021 es que la mayoría se ha vacunado por lo menos 3 dosis y ya no hay o ya no hacen, al menos la mayoría de la población, neumonía severa. Pero hemos visto, hasta el año pasado, perdón, y hasta comienzo de este año, aún pacientes en el hospital, ¿no? Con grupo de riesgo, adultas mayores o con cáncer o en quimioterapia o diabéticos, pero más esos tres primeros, sobre todo mayores de 80 años, con neumonía. Y algunos han muerto. Algunos han salido, ¿no? Pero otros han muerto. Con neumonía bilateral me refiero. Algunos se pudo demostrar la infección por COVID, pero en otros no. Pero era neumonía clásica, ¿no? Como la del COVID, ¿no? Bilateral, virus merilado. Entonces, si a ese paciente no le tomas la prueba para el COVID, lo único que le ibas a decir era que tenía neumonía. Le das antibióticos y quizá mejoraba, quizá no. Y si fallecía, le ibas a decir que falleció por neumonía, ¿no? Neumonía bacteriana o neumonía hospitalaria, etcétera. Al final era COVID, porque se les tomó la prueba. Yo no les digo que tomen nuevamente pruebas de COVID a todo el mundo, ¿no? Pero sí debería tomarse a una paciente que puede tener neumonía, adulta mayor, y sobre todo, que ustedes vean con su DNI que tiene 3 dosis nada más, 3 dosis de la vacuna. Y ya existe esa población que no se ha puesto ni siquiera la cuarta dosis, menos la bivalente y menos la monovalente de este año. No, de este año no, del año pasado. No han continuado con el esquema de vacunación, siendo una población de riesgo. Porque el tratamiento es distinto, el enfoque es distinto que una neumonía bacteriana.